hecho, hace un par de semanas o 3 miramos cuántos alumnos llevábamos y llevamos 5.200. Eso significa 5.200 psíquicos formados por nosotros y es toda una generación esa. Cuando nosotros iniciamos en la escuela, al principio eran muchos, un gran porcentaje, aproximadamente el 80%, era para ellos mismos, para su propio crecimiento, porque habían perdido a alguien, era más una experiencia vital. Pero ahora esto se ha invertido por completo. Cada vez más tenemos alumnos que vienen directamente porque se quieren profesionalizar. Personas que vienen desde cero, personas que vienen ya profesionalizadas, pero que quieren controlar más, que les gusta nuestro enfoque, el enfoque que nosotros le damos al desarrollo de habilidades psíquicas y de mediunidad. Y va muy relacionado a eventos que a mí misma me han ido pasando a lo largo de mi vida, que tienen que ver con una ECM que yo tuve, que tienen que ver con un día mientras le hacía... ¿Nos la contarás, la ECM? Sí, os la voy a contar. Vale. Creo que va a ser la primera vez que la voy a contar entera, pero... ¿Primicia? Bienvenido. Sí. Gracias, Ángela. A través de una experiencia que tuve bastante impactante para mí, haciéndole una regresión a vidas pasadas, a un consultante, y se me fue al futuro, no se me fue al pasado, se fue a nuestro futuro. Y entonces ahí me dio una visión que cuajaba totalmente con lo que yo había visto en la ECM. Para mí fue como un shock de decir, no, es que esto va así ahora. ¿Ciencia esto cambia. Y espiritualidad unida? Sí, totalmente. ¿Sería así? Sí, de hecho, en ese momento tuve como una revolución interna y dije, tengo que cambiar el enfoque de mis propios programas de formación. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha fascinado a la humanidad desde siempre, pero que pocas veces se aborda con claridad y conciencia. Y me estoy refiriendo a la mediumnidad. Para muchas personas es un don, para otras una sensibilidad y para otras un misterio difícil de comprender. Pero más allá de etiquetas, la mediumnidad habla de conexión, de percepción sutil y de forma distinta de relacionarnos con la energía, la intuición y los planos no físicos. Para conversar sobre los pilares de la mediumnidad nos acompaña Ángela Bazzi, quien ha recorrido este camino no solo desde la experiencia personal, sino también desde la comprensión profunda y el acompañamiento a otras personas que están despertando o aprendiendo a gestionar su sensibilidad. Una gran profesional destacada en el ámbito de la mediunidad aquí en España, como es Ángela Bazzi, y le vamos a dar la bienvenida aquí a Nueva Humanidad. Ángela. Muchas gracias. Gracias. Encantada de estar aquí para poder compartir y hablar de una forma profunda y seria de los pilares de la mediunidad, ¿no? Que es un tema que tú... hace muchos años domina, sí. Además tienes una gran escuela que estás formando a miles y miles de personas a nivel mundial. Pues sí, de hecho hace un par de semanas o 3 miramos cuántos alumnos llevábamos y llevamos 5.200. Se dice pronto, ¿eh? 5.200, ¿eh? Sí. Eso significa 5.200 psíquicos formados por nosotros y es toda una generación esa. Es una generación entera. Tanto de España como de América. Sí, a nosotros nuestros alumnos vienen principalmente de España, de la TAM, de Latinoamérica y también de Estados Unidos. Hemos tenido alguna vez en Japón, en Indonesia, en algunos otros países, pero principalmente son como estas 3 zonas geográficas. Sí. ¿Y se está dedicando a estas personas actualmente a nivel profesional, Ángela? ¿O lo tienen como esa capacidad para percibir, para sensibilizarse con las personas, pero...? Cuando nosotros iniciamos en la escuela, al principio eran muchos, un gran porcentaje, aproximadamente el 80%, esto hace unos 5 años aproximadamente, cuando yo empecé en el trabajo online, era para ellos mismos, para su propio crecimiento, porque habían perdido a alguien, era más una experiencia vital. Pero ahora esto se ha invertido por completo. Cada vez más tenemos alumnos que vienen directamente porque se quieren profesionalizar, porque quieren abrir su propia consulta, su propia sesión, o quieren simplemente formarse para seguir desarrollándose, personas que vienen desde cero, personas que vienen ya profesionalizadas, pero que quieren controlar más, que les gusta nuestro enfoque, el enfoque que nosotros le damos al desarrollo de habilidades psíquicas y de mediunidad. Entonces dicen, quiero ampliar todavía más como el abanico. Y a mí me gusta, me sorprende gratamente que hay muchísimos terapeutas, o sea, ahora mismo tenemos entre alumnos psicólogos, tenemos enfermeros, tenemos médicos, o sea, personas que dicen
que se dedican a otra cosa, pero dicen, esto siento que va a enriquecer lo que yo ya hago, o he tenido una experiencia en mi trabajo y necesito ponerle orden a eso que me está pasando o que estoy viendo, que estoy contactando, ¿no? De que hay como un despertar entonces masivo, Ángela, ¿consideras en el planeta actualmente para esos despertares psíquicos en el ser humano? ¿Son necesarios para lo que viene, para lo que vamos a vivir a partir de este año ya? Sí, de hecho esto para mí va muy relacionado a eventos que a mí misma me han ido pasando a lo largo de mi vida, que tienen que ver con una ECM que yo tuve, que tienen que ver con un día mientras le hacía... ¿Nos la contarás, la ECM? Sí, os la voy a contar. Vale. Creo que va a ser la primera vez que la voy a contar entera, pero... Primicia, o sea, bienvenido. Sí. Gracias, Ángela. Sí. Y luego también, a través de una experiencia que tuve bastante impactante para mí, haciendo una regresión a vidas pasadas, a un consultante, y se me fue al futuro, no se me fue al pasado, se fue a nuestro futuro. Y entonces ahí me dio una visión que cuajaba totalmente con lo que yo había visto en la ECM. Para mí fue como un shock de decir, no, es que esto va así ahora. Ciencia esto cambia. Y espiritualidad unida. Sí, totalmente. ¿Sería así? Sí, de hecho, en ese momento tuve como una revolución interna y dije, tengo que cambiar el enfoque de mis propios programas de formación. Tengo que cambiar el enfoque incluso de cómo yo me dirijo al mundo y cómo le hablo al mundo de esto. Y eso ha llevado a cada vez tener más alumnos afines de distintas disciplinas que dicen, es que esto ya no es algo de gente friki o rara, no, esto es algo serio. De hecho, nosotros tenemos en la escuela una gran bibliografía que entregamos a los alumnos de distintos estudios. Les enseñamos los estudios, lo que se hace, lo que no, lo que podemos hacer, lo que todavía no está demostrado, lo que sí. O sea, ellos salen de la escuela pudiendo sentarse con un abogado, con un camarero, con un médico, simplemente a hablar de la conciencia. Y esto para mí es como la parte más importante, darle como este marco de seriedad y este marco profundo de que esto no es solo ver espíritus, es algo que va mucho más allá, es la conciencia en sí, es el estudio de la conciencia. Qué interesante cómo hemos ido avanzando desde 10 años para atrás ahora, ¿no? Que médicos, terapeutas, ¿no? Psicólogos estén adentrándose en el mundo de la mediunidad, del psiquismo. Esto, bueno, tiene que ser una alegría para ti como escuela, ¿no? Como profesional, Ángela, que se formen personas así. Totalmente, de hecho... Para dignificar el sector. Sí, cuando yo estaba estudiando medicina, yo nunca pude decir a mis compañeros, yo soy esto, me pasa esto. De hecho, teníamos una compañera que hacía Reiki y ya está, o sea, era Reiki y flores de Bach, creo que hacía. Y la llamaban la hierbas, nuestros propios compañeros, o sea, esto estaba como muy demonizado dentro de la profesión, ¿no? Y de hecho yo ahora estoy y esto me ha encantado porque yo estoy estudiando psicología en este momento y me he encontrado entre mis compañeros, o sea, es como la otra parte, ¿no? A profesionales también de las terapias holísticas. Y es impresionante como antes, desde las terapias holísticas, porque cuando yo estudié naturopatía hace ya 20 años o 20 no sé cuántos, desde la naturopatía se demonizaba la medicina alopática. Y por supuesto desde la medicina alopática se demonizaba, y ahora no, ahora estamos haciendo como una confluencia, entendiendo por fin que el ser humano es un ser realmente holístico, pero no solo holístico, es holístico para todo, es holístico en su energía, es holístico en su sistema nervioso, es holístico en sus emociones, o sea, somos realmente complejos, y como somos realmente complejos necesitamos tratarlo desde distintas disciplinas, y la espiritual es una, desde luego. Y que somos energía, eso ya es indudable en el año 2026 que estamos, somos energía, sí, digan lo que digan. Sí, pero bueno, habrá físicos todavía materialistas que nos digan que eso es mentira, o sea, esto lo vamos a seguir encontrando. De hecho, a mí me gustaba mucho, y era un profesor de medicina, yo tenía en la facultad, que decía, para que inicie una generación nueva, un nuevo paradigma, tiene que morir el anterior. Y esto es cierto totalmente, pero bueno, vamos a seguir encontrando unos años más. Por suerte, Ángela, el doctor Sanz Segarra está haciendo una labor enorme en el mundo entero y gracias a él están abriendo muchas mentes y muchos profesionales más clasistas, ¿no? Al doctor Manuel Sanz Segarra yo lo llamo lo que es un iniciador.
Él ha sido un iniciador de conciencia. ¿Ha abierto puertas? Yo creo que ni él sabe, ni él es consciente del trabajo que está haciendo tan increíble, porque es una persona que sin haber tenido que iniciar un estudio científico, él ha difundido de una forma tan importante el estudio de la conciencia y de una forma tan magistral y de una forma tan humana también. O sea, es algo impresionante. De hecho, yo el día que él colgó la bata, yo digo, ese día a todos, tanto de un lado, ¿no?, como del otro, a todos en el mundo alopático como en el mundo, llamémoslo holístico, pues nos iluminó un poco, porque el día que él decidió abrir las puertas y salir de su propio armario espiritual, ¡wow! Y ya no perdía nada él, Ángela, ya está jubilado. Divino, Por es lo que tanto, fue divino. Claro. Sí. Ya no tiene que defender según qué cosas. Ángela, la mediunidad, me gustaría, tú como gran medium que eres, ¿qué es mediunidad y qué no es mediunidad? Para que las personas que nos están viendo puedan ir separando, porque han surgido muchos mediums, tú también lo sabes, ¿no, Ángela? Y claro, la persona es psíquico, es medio sensitivo. ¿Dónde están las barreras, las diferencias? Para mí la mediumnidad... Porque tú eres medium y psíquica. Sí, la mediumnidad para mí es responsabilidad, es decir, el medium es el que tiene contacto con el otro plano, con seres que ya no están aquí, que están fallecidos, corporalmente fallecidos, y siguen viviendo en lo que es nuestra casa real, porque no es esta, es la otra, ¿no? Y el psíquico es el que lee al que está vivo en este plano. Entonces esa es la gran diferencia entre psíquico, lo que es para reordenar un poco, ¿no? Y cuando nosotros hablamos incluso de canalizadores, hablamos de personas que tienen contacto para canalizar de una forma evolutiva seres que te acompañan durante toda la vida. O sea, están como esas grandes tres figuras. Pero luego si hablamos de lo que es un medium o que es un psíquico desde un aspecto un poco más amplio, para mí es responsabilidad. Tenemos mucha responsabilidad. Es un pilar importantísimo, sería el primer pilar para ti más importante. Para mí de los la que ética, hay, porque tú has barajado varios pilares de la mediunidad y este sería uno. Sí, la ética, la responsabilidad y la coherencia. Para mí son como los tres grandes pilares que debería de manejar siempre un psíquico, y nosotros lo intentamos y intentamos como trasladar esto a las personas que estamos formando, porque cuando hay un cambio de paradigma tan bestia como el que está habiendo, sí que es cierto que hay prácticas que es bueno que se pierdan, que es importante dejarlas ir para adquirir prácticas diferentes, para poder cohesionar lo que nosotros hacemos con una vida pública, natural y efectiva en todos los niveles, ¿no? Que podamos por fin salir todos del armario espiritual. A mí me costó mucho salir del armario espiritual. Yo vengo de una familia totalmente contraria a esto. Y yo soy muy empática con las personas que están en esta situación, y yo creo que nosotros es como encontrar el término medio, ¿no? Dejar algunas prácticas atrás, ser muy responsable con lo que hay en la consulta. Y una práctica, por ejemplo, para mí, que es muy importante, que yo traslado mucho a mis alumnos, es ojo con lo que dices en la sesión, ojo con esto. Porque no te olvides que tú no eres el protagonista, es el consultante el protagonista de tu sesión. Esa persona está viniendo con un duelo, con una herida, con algo que está todavía por sanar o sanando, y entonces no podemos decirle cualquier cosa. Yo misma he tenido maestros, por ejemplo... ¿Y de cómo, perdona? De cómo se lo dices, wow, la información, que yo creo que ahí está también el peligro más importante. ¿Cómo le dices esa información que te está llegando a ti? Para que la persona la interprete de la forma que la tiene que interpretar y no le hagas daño, claro. Hay un tema con eso. Nosotros cuando, como mediums, canalizadores, los seres humanos en general, nosotros cuando recibimos una información, nuestro cerebro necesita traducirla. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro para poder traducir lo que tú estás percibiendo? Eso tiene que pasar por tus creencias, eso tiene que pasar por todo tu inconsciente. Y tú vas a traducir esa información, o sea, la información siempre está sesgada por el psíquico. No existen psíquicos, y esto es una opinión personal que voy a decir, pero yo creo que no existen psíquicos o mediums
que no den una información, aunque sea mínimamente sesgada por su propia personalidad, por sus propias creencias, etcétera, etcétera, porque somos humanos, tenemos un programa ego. Yo también, cuando tomo una lectura, también tiene que haber, seguro, un mínimo de sesgo en el que yo interpreto de una forma determinada. Por cómo has vivido, lo que has vivido. Claro. Entonces, claro, es muy importante cómo dices las cosas y qué dices. Y hay muchos alumnos que me dicen, Ángela, pero tú esto si lo recibes, lo dices en la sesión. No, porque a la persona no le va a ser, imagínate, útil, ¿no? No les va a ser útil y le voy a hacer daño. Es mi responsabilidad todo lo que sale de mi boca. Yo he tenido maestros, esto hace muchos años, en un paradigma diferente al que hay hoy día, y yo he tenido maestros que me han dicho, da igual, tú tienes que decir lo que se recibe y cómo se recibe, y punto. Y la otra persona es la que tiene que ocuparse de su gestión emocional. No. O sea, pero no. Está muy mal la otra persona emocionalmente, por eso viene a verte. Exactamente. Claro, está muy susceptible en ese momento. Exactamente. De hecho, nosotros es por esto que ahora hemos visto incluso la necesidad de en Psica, que es donde ellos vienen a desarrollarse como médiums y psíquicos, de introducir todo un módulo de aprendizaje de ética y todo un módulo de aprendizaje de duelo. Porque claro, cuando nosotros hacemos una sesión de mediumnidad, esa persona está en duelo. Y nosotros como psíquicos, como mediums, tenemos incluso que llegar a ver si esa persona tiene un duelo complicado. Y si tiene un duelo complicado, esa persona tiene que ser derivada a psicología. Si tiene un duelo natural... Qué bueno, Ángela, claro, es que eso tiene que ser dentro así. de la escuela vuestra. Sí, de hecho nosotros tenemos psicólogos en la escuela. No lo había escuchado. ¿No? No, esta parcela dentro de la asignatura de la mediunidad, no. Pues para mí eso tiene que ser. Pero me parece súper interesante que la introduzcáis. Sí, de hecho esto ha sido algo a raíz de uno de los grupos donde se planteó el tema de... Nosotros aprendemos mucho con los alumnos, no sabes cómo, porque a través de las vivencias de los propios alumnos vemos qué tenemos que hacer después, porque vemos cómo va cambiando la mentalidad dentro del propio paradigma. Y ahí nosotros dijimos, ética y duelo, tiene que estar. Qué frases se pueden decir y qué frases no. Porque nosotros dentro de las prácticas, por ejemplo, hemos tenido un caso que fue muy llamativo, de una alumna en una lectura que le dijo a otra cosas muy feas. Fue además del estilo, tú nunca vas a ser madre, deja de intentarlo, una persona que estaba buscando ser madre, deja de intentarlo porque estás perdiendo el tiempo, tú no eres una persona feliz. De hecho, si crees que eres feliz, es que tienes un problema, pero tú realmente no eres feliz. Uy, espera. Vaya jarrón de agua fría. Vaya psicópata. Perdón. Entonces nosotros en ese momento, claro, le dijimos a la alumna, esto no se debe de decir, lo tratamos como con mucho mimo, ¿no? ¿Por qué has sentido la necesidad de decir algo así en la práctica? ¿Has pensado hay una parte de empatía que se tiene que cuidar? Y dijo, no, a mí me da igual, a mí me llega eso es lo que digo. Tuvimos que prescindir de esta alumna, evidentemente, dentro de la escuela. Y claro, esa parte nos preocupó y dijimos, tenemos que hacer algo con esto. Porque a veces hay personas que se pueden sentir, para querer sentirse necesarias, tal vez hacen cosas pues, que no son del todo coherentes o éticas con el trabajo que están haciendo. Y esto al final es un aprendizaje de vida también. O sea, no podemos demonizar a nadie, porque al final esta persona tal vez hizo esto porque viene de un bagaje personal o porque tal vez tiene un trastorno emocional ella misma, un trastorno mental. Entonces es bueno que nosotros también trabajemos en esto como profesores, como personas que tenemos escuela, que estamos formando o que tenemos compañeros en la profesión, de decir, esto es bueno que lo hagamos, esto por aquí sí, igual por aquí claro, no. Pero tú lo acabas de decir antes, ¿no, Ángela? El protagonista, al fin y al cabo, es el cliente, el paciente, ¿no? Y tú eres un canal, un mero canal, que filtras la información que te está llegando. Y cómo das esa información lo mejor posible para la persona que tienes delante. ¿Cómo empatizas con ella? Cuando te llega la información, imagínate, te voy a decir casos reales que yo he tenido en sesión, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó una vez, y para mí fue un golpe, que tuve una clienta donde yo veía claramente que su hijo había fallecido en circunstancias violentas. Entonces, en ese momento yo decía, ¿cómo le digo? Porque ella me dijo, ¿cómo ha muerto mi hijo? Porque no lo sabemos, porque estuvo desaparecido y luego se enteraron de que había muerto.
Entonces dije, ¿cómo le digo esto a esta persona? O sea, yo me quedé en shock sin saber literalmente qué tenía que decir, qué podía decir, cuánto daño le iba a hacer a esa madre, tal. Y tenía la voz de uno de mis maestros de, hay que decirlo, o sea, hay que decirlo. Atrévete, sí, atrévete, atrévete. Y tenía otra voz aquí que decía, a ver cómo se lo dices, porque la puedes mandar a terapia directamente con esta información. Y ella me dio el clic. Qué bueno. Porque ella me dijo, Ángela, es que yo necesito saber si él se suicidó. Y en ese momento, o sea, fue un no, de ninguna forma él se suicidó, no se suicidó. Murió con otras personas, a manos de otras personas. Y entonces esa señora empezó a llorar mucho y me dijo, gracias a Dios. Y entonces yo ahí quedé en shock porque dije, ¿cómo que gracias? O sea, yo estaba totalmente interpretando, por eso decimos que recibimos la información en nuestro programa Ego, al final entra, ¿eh? Y entonces ella me dijo, para nosotros eran muy religiosos, muy católicos, y para ellos era como un pecado mortal el suicidarse porque significaba que él no iba a estar bien en otro plano. O sea, tenemos que tener tanto mimo con la persona que tenemos delante, tenemos que formarnos mucho. Y yo creo que es importante que los mediums empiecen a mirar ya no solo hacia la psicología, sino que o los psíquicos, sino que empiecen a mirar hacia convertirse ellos mismos en especialistas en duelo, especialistas en comunicación, estudiar comunicación asertiva, para poder tratar bien al consultante. Porque durante, ¿qué? 100 años, 200 años, 500 años, no sabemos cuánto, hemos simplemente sido un canal y ya está. Hemos dicho las cosas como un canal y ya, como decimos aquí, ¿no? Ya se fará a la persona, ¿no? Ya la persona se lo guisará y se lo comerá. Pero yo creo que esto ya no va de eso. Yo creo que esto va también de cuidado emocional y de que la persona esté bien y que salga de la consulta mejor de lo que entró siempre. Y saber detectar cuando una persona puede estar en un duelo complicado, puede tener un trastorno, y nosotros tener en nuestra agenda contactos de psicólogos a los que derivar. Nosotros en la escuela, y no en la escuela, yo cuando daba sesiones hacía lo mismo, tenía en contacto de una psicóloga, un psiquiatra y una psicóloga infantil, una psicóloga de adultos y una infantil. Porque a veces, cuando nosotros trabajamos en terapias holísticas o psíquicas o mediumnidad, vienen muchas personas esperando una varita mágica que no existe y es importante nosotros poder derivar. Yo creo que es súper necesario que tengáis esas herramientas y la persona le deis un servicio súper completo. Sí, yo creo que tiene que ser necesario y yo creo que nuestra profesión cada vez se orienta más a esto, a ser un complemento de otras profesiones. Esto yo muchas veces lo digo yo formo terapeutas holísticos, entonces yo a mis alumnos siempre les digo, no seáis intrusistas, no os metáis donde no os llaman. Si viene un consultante me invento, para una lectura de registros akáshicos, para que le hagas tameana, o sea, para cualquier tipo de terapia tal, y tú detectas que esa persona necesita ir a terapia, tienes que derivarla a terapia, es nuestra responsabilidad. Luego ya la persona elegirá si quiere ir a terapia o no. Yo soy tan drástica, y esto a veces sorprende, cuando yo he tenido consultantes a los que yo le he dicho, oye, el proceso por el que tú deberías de pasar es distinto, pasa por psicología, no pasa por una terapia holística, y el consultante me ha dicho, ya, pero es que a mí los psicólogos no me gustan, por ejemplo, o no, como muy polarizada la persona mal polarizada hacia lo alopático, ¿no? Le he dicho, pues yo no puedo seguir contigo tampoco, porque tiene que ser un trabajo conjunto. Claro. Por ejemplo, me llegó una chica con una agorafobia tremendísima. Entonces yo lo primero que le preguntamos es, ¿estás con tu psicólogo? ¿Tienes psiquiatra? Nos dijo sí. Vale, entonces sí podemos trabajar. Si tú no estás, vamos a trabajar con terapia energética a ver qué conseguimos. Si tú no estás con tu psicólogo o tu psiquiatra, no podemos trabajar. Tenemos que llevar una línea responsable. Qué buena ética, Ángela. Sí, para mí sí, porque yo misma he sido una enferma. Claro, yo tengo una enfermedad rara, genética. O varias, has pasado varias, por episodios sí. muy fuertes en el largo de tu vida, de jovencita, ¿no? Sí.
que los has superado por suerte, ¿no? Sí. Enfermedades raras, muchas noches oscuras del alma. Muchas. Y supongo que eso te llevó, cada vez te iba llevando más a este despertar de la mediunidad y del psiquismo, ¿no? Sí, de hecho eso fue lo que al final desembocó en que mi profesión actual sea esta. Pues yo tuve que dejar mi profesión de ese momento, no podía con ella directamente, entonces dije, y esto ahora miro atrás y digo, es que tengo que tener esa patología genética como grito para poder hacer esto, porque si no yo no hubiera parado. Pero llegó un momento... Pero el dolor fue mucho. Uf, y largo, además, porque muy largo. No sé cuántos años duró tu proceso de enfermedad, Bueno, Ángela. solo mi proceso de diagnóstico duró 11 años. Es muy largo. En las enfermedades raras esto es muy habitual. De hecho, estoy en la media de diagnóstico. Y luego, cuando yo aprendí a cuidarme, a respetarme, empecé a trabajar en casa y demás, empecé a estar mejor. Cuando yo he estudiado mucho a nivel tanto alopático como energético, o sea, he intentado aprender cuantas más técnicas mejor, pero para mí, ¿no? Y eso me ha ayudado a ver que es tan necesaria una como la otra. Yo creo que personas como yo tenemos que pasar por experiencias vitales determinadas para ser conscientes de algunas cosas. Que en su momento no entendías nada, Ángela, no entendía nada. Pero pasados los años fuiste entendiendo que era necesario pasar por esa crisis, ese proceso tan duro en tu vida. Sí, sí. De hecho, miro atrás y digo, no, ahora lo miras como eres hoy, ¿no? Y dices, hizo falta. Pero en ese momento yo era cada noche llorando diciendo, ¿por qué a mí? Claro. En aquella época, imagínate, ¿no? Pensar ahora que has formado, tienes una escuela a nivel nacional e internacional, Ángela, y que ha formado a más de 5.000 alumnos, ¿no? ¿Quién te hubiera dicho en aquella época? Ni de broma. Esto, ¿eh? Ni de broma. ¿Qué me estás diciendo? ¿Estás loco? No, ni de broma. No quiero que se nos olvide la ECM, Ángela. Sí. No sé si la puedes compartir con nosotros, y más si es primicia total. ¿Cómo fue esa ECM y hace cuántos años la tuviste? Porque son muy interesantes las ECMs. Sí, demasiado. Esto me pasó cuando yo tenía 34 años, hace 10 años ya. O sea, ya hace unos años realmente. Tuve una serie de convulsiones y, bueno, entré en estado poscrítico. Para tener una ECM no solo tienes que estar... Una ECM que se estudia, como ahora se está haciendo, ¿no?, a través del proyecto Luz, que lo hace la Fundación Iclovi, esto sí tiene que ser... La autora Luján Comas. Sí, que es maravillosa. Y su marido, Xavier Melo, también. Ay, sí, es que son divinos. De hecho, yo he estudiado con ambos, con ellos, y son maravillosos. Entonces, una ECM que se estudia, sí tienes que llegar al paro cardíaco para que se pueda estudiar en un ambiente controlado, ¿no? Pero no solo se tienen ECMs de esa forma, de hecho, incluso hay teorías de que hay niños que tienen la vuelta de cordón, que pueden ser que tengan incluso ECMs en el nacimiento, en el parto. Bueno, en mi caso fue a través de un estado poscrítico, positral, después de unas convulsiones, positral no, perdón, después de unas convulsiones, y yo ahí salí del cuerpo y me fui a Málaga. ¿A tu tierra natal? Sí, salí del cuerpo, me fui a Málaga, a la puerta del hospital Carlos Haya. Y entonces ahí vi a un familiar, y mi familiar me decía, despierta, tienes que despertar, porque si no, no vas a poder llegar a tiempo. Entonces, esto fue tal fuerza, me dijo, no haces nada aquí, tienes que despertarte. No vas a llegar, no llegas, no llegas, no llegas. Entonces, en la vuelta fue como ver, es como si vieras el futuro, como si vieras el futuro de todo lo que tiene que venir después. Tuyo. Mío y general. Y del mundo. Es como, pero orientado hacia mi trabajo. Como si yo estuviera mal enfocada en ese momento. Estaba muy mal enfocada, ahora te lo digo. ¿Lo reconoces? Sí, totalmente. Y fue como un salto de la profesión que tienes no es la que debes tener, esto que estás haciendo no es lo que debes hacer, lo que viene después es esto, y viene en esta forma, y es... por eso yo hablo tanto de ética, ¿no?, y de coherencia, y es con esta ética, con esta coherencia para lo que va a venir después. Es como si nosotros, como en nuestra generación, ¿no?, en la que estamos ahora, fuéramos el inicio de ese cambio de paradigma para que después podamos tener
una sociedad distinta en cuanto a la energía. Uf, cuando yo Qué trabajo, ¿no? No, bueno, y somos muchos, somos cientos y miles de psíquicos y mediums que hemos hecho como este cambio de mentalidad, porque evidentemente una persona sola esto no lo hace en la vida, ¿no? Pero claro, personas como Manuel Sansegarra han sido grandes iniciadores. Iclovi, Fundación Iclovi está haciendo una labor tremenda con Iclovi. hospitales del mundo ya. Lo que ellos están haciendo es brutal. Ahora sí que se empiezan a conocer estudios desde el año 90 y pico, de Pinball Lommel, por ejemplo, que la gente dice, ah, pero esto se estudia desde el año 90 y pico, las FMs. Sí, se estudia desde entonces. Bueno, entonces yo ahí despierto, claro, yo tengo dos informaciones. Con una hago así y digo, ¿qué pasa en Málaga? ¿Qué pasa en el hospital, en Carlos Haya? Entonces, yo cuando despierto, lo primero que pido, busco a mi marido, no está, luego voy, llamo al médico, me miran, tal, y pido un teléfono. Yo estaba fatal en ese momento, físicamente estaba muy mal. ¿Tú estabas en Barcelona cuando te ocurrió eso? Yo estaba ingresada en el Hospital Vall-d'Hebron. Vall-d'Hebron de Barcelona. Sí. No sé cómo lo hice, pero lo hice. Entonces, yo le dije a mi madre, mi madre sabía que yo estaba en el hospital, que estaba muy mal. Entonces le dije, mamá, ¿qué está pasando? Porque he visto esto. Y me dijo, tu abuela está muriendo, está ahora mismo en Carlos Haya. Wow. Se ha caído, la han operado y no despierta de la operación. La habían operado el día anterior y no despertaba. Entonces ella me dijo, no llegas. Si no es ya, realmente no llegas. O sea, para mí esto fue como, me dijo, lo siento, no te hemos querido decir nada, ni a ti ni a Miguel, a mi marido, porque estáis en Barcelona y sabemos que tú estás muy mal de salud en este momento y tal. Wow. Pues nada, hablé con mi jefe en ese momento, le dije, necesito viajar a Málaga. Él tenía un contacto en una compañía aerolínea, entonces lo organizó todo para que yo pudiera estar en un avión, cuidada por una persona, por si me volvía a dar una convulsión. Llegué a Málaga, pude ver a mi abuela, o sea, fue increíble. Fue realmente increíble. Estuviste de forma astral y luego físicamente sí. en el hospital de Málaga, Ángela. Sí, pude llegar. La vida te dio esas dos oportunidades. Sí, de hecho llegué a las 9:30 de la noche y ya falleció a las 3 de la mañana. O sea, fue algo como... te sigues emocionando, ¿eh, Ángela? Sí, me cuesta un poco contarlo, pero sí. Y luego vino pues la otra parte. Cuando yo en ese momento estaba en medicina, estaba estudiando medicina y dije... mierda, esto no es lo que yo tengo que hacer, no es esto, no va por aquí. Dije, ¿cómo tomo la decisión? Y de hecho tardé un poco más en tomar la decisión hasta que vi que realmente no me apasionaba. Lo que estabas haciendo. No me apasionaba, no. De hecho ahora veo con psicología, yo siempre he dicho, yo podría ser una buena médica, no apasionada, y tal vez una mala psicóloga muy apasionada, porque de hecho yo aprobaba exámenes muy fácil en medicina y hacía las cosas muy fáciles, pero sin gana. Y ahora en psicología es todo lo contrario, es como me despierto pensando en la clase, me acuesto pensando en la materia, en cómo, y de hecho me está ayudando mucho a entender, esto tal vez puede sonar paradójico, pero psicología me está ayudando muchísimo a entender cómo los psíquicos percibimos. O sea, aprender neurociencia, podemos entender tantas cosas que nos pasan a los psíquicos que es brutal, brutal. Interesante. Dice que esa historia te dio una gran lección y un gran mensaje, Ángela. Sí. Esa FM, esa experiencia. Sí. De hecho, a mí me ha costado muchos años contar, creo que es la primera vez que la cuento entera, de hecho. No sé ni siquiera si mi marido la sabe, no sé si se está enterando ahora. Yo como mujer autista, soy muy reservada para algunas cosas, me las pongo muy en el interior y otras las digo muy fácil, ¿no? Y no sé si ni siquiera él le puede llegar a contar, lo de mi abuela sí, o sea, lo que vi en el hospital sí, pero lo otro ha sido algo que yo he tenido que procesar muchos años, porque no llegaba a entenderlo bien. En definitiva, lo que estás haciendo con la mediunidad y el psiquismo, llevarlo a un nivel mucho más alto, profesionalizarlo y llevarlo de una forma rigurosa y más científica. Sí, para mí es... Estás ahí cerca de la ciencia, por lo tanto estás haciendo una labor y el mensaje es clarísimo, ¿no? Felicidades. Sí. A una persona u otra le tiene que tocar esto.
Sí, de hecho, hay alumnos que dicen, Ángela, es que a veces no sé si estoy en un curso de mediums, personas que a lo mejor se han formado antes o ya tienen un poco de experiencia y tal, me dicen, no sé si estoy en un curso de mediums porque hay tanta ciencia aquí, ¿cómo intentas llevarlo todo a explicarlo con ciencia? Y la ciencia intento llevarla y explicarla con palabras muy fáciles a lo cotidiano. Entonces, yo creo que para esto necesitamos también muchos más Mediums y psíquicos que estén ligados a la ciencia, que estén ligados al método científico, que estén ligados a la comprobación, que estén ligados a querer saber, a esa curiosidad que para mí es maravillosa de por qué estoy percibiendo lo que estoy percibiendo y cómo funciona esto realmente. Porque hay personas que perciben de una forma y personas que perciben de otra. Por ejemplo, ahora estoy en pleno experimento personal, lo estoy haciendo conmigo misma primero, haciendo prácticas de lo que se llama pues, visión pineal, ¿no? Y ver cosas con un antifaz especial puesto, que no puedes ver absolutamente nada, y sentir la vibración del color. No adivinar el color, que es lo que solemos hacer. Sentir la vibración. Sí, es sentir la vibración del color, sentir la vibración de una forma, sentir la vibración de lo que hay. Es maravilloso, es brutal, porque esto de hecho se están haciendo estudios con personas ciegas para que puedan, se sabe ya que hay como más receptores en la piel, no solo en los ojos, de lo que nos pensamos. Y estos son puertas abiertas a personas que tienen limitaciones. Yo soy una persona muy limitada, de hecho, yo tengo ceguera legal, que es lo que se llama, ¿no? Veo, pero veo reducido, y además soy sorda de un oído. Entonces, claro, yo vivo con esas limitaciones. Y cuando nosotros experimentamos esto, o sea, cuando ligamos ambas técnicas, cuando lo ligamos todo, se abren puertas a personas que no tienen todos los sentidos en su sitio. Pero en tu caso, imagino que se te han disparado otros sentidos, se ha potenciado mucho más. Aunque tú no veas, como tú dices, Sí. ¿no? Y lo oigas perfectamente, hay otros sentidos en ti que se han disparado, que se han despertado. De hecho, esto lo estoy haciendo con una coach que me está ayudando y demás. Y ella me dijo en la primera sesión, me dijo, ¿cómo haces para conectar y desconectar de esa forma, ¿no? Dice, es el primer adulto que veo. Claro, tengo mucho entrenamiento en esto, estoy muy desarrollada a nivel psíquico, pero además es que tengo esta parte de que, claro, mis sentidos no funcionan del todo bien. Entonces esto sí te abre, y eso yo ya lo veía con mi abuela, ella era ciega también, y yo la veía cómo se movía por casa sin necesidad de nada. Ella no usó bastón nunca. Entonces ella luego se operó y pudo ver con 63 años. Decidió operarse cuando falleció mi abuelo, pero ella nunca necesitó. A veces sí que hacía cositas que no debía, como en vez de sal usar otra cosa, pero yo ahí dije, tenemos sentidos mucho más allá de los propios, ¿no? de los normativos. De los 5. Sí. ¿Tú consideras, porque has visto muchos alumnos, has formado muchos alumnos, Ángela, que las capacidades psíquicas en el ser humano aún se pueden desarrollar muchísimo más y que vamos a ver cosas que no damos crédito hoy en día, pero las vamos a comprobar en estos próximos años? Vamos a ver cosas muy heavy que ahora mismo tal vez nos parecería impresionante, ¿no? No creo que sean los próximos años justo, pero hay algo que yo creo que acabará pasando, y es que las capacidades telepáticas se desarrollen de una forma mucho más fina a como las tenemos ahora. Que ya está pasando también esto de la telepatía, ¿eh? Sí, o sea, nosotros estamos teniendo un desarrollo telepático importante porque estamos empezando a hacerle caso a la telepatía, porque esto también es donde nosotros ponemos el foco. Entonces nosotros decimos, la telepatía existe, puedo desarrollar mis habilidades telepáticas, ¿para qué me sirve esto? O la intuición, ¿no? Que se ha puesto tan de moda, ¿no? El estudio de la intuición o el querer desarrollar la intuición, pero a un nivel empresarial, a un nivel familiar, a un nivel personal, emocional. Entonces yo puedo sentir que va a haber un punto como de bastante claridad telepática. De hecho, nosotros cuando nos comunicamos con espíritus o leemos a una persona, lo hacemos con telepatía.
tenemos desarrollada la telepatía, pero yo creo que se va a desarrollar mucho más. Todas las claris en general y la precognición. A mí me encanta cuando me escriben seguidores y me dicen, Ángela, de repente he empezado a saber cosas, de repente. Y es porque hay un cambio en la energía general, hay un cambio. Sí, totalmente. Y esto está despertando muchas conciencias a escucharse. No es que antes no existiera, sino es que no las mirábamos, no éramos conscientes de que podía ser. Ahora estamos sintonizando más con la emisora adecuada. Totalmente. Ángela, pues siempre han estado y ahora es como si sintonizáramos más con esa emisora concretamente para tener más intuición, más claridad mental, ¿no? Sí, es así. Yo también confío y creo que vamos a ver cosas impresionantes, que nos vamos a dar a creer lo que vamos a ver. Hay una El cosa ser humano está muy capacitado para despertar mucho más su potencial, muchísimo. Uy, mucho más. De hecho, hay una cosa muy bonita que se está haciendo con niños y es hacer entrenamiento psíquico en niños. Esto es algo que nosotros no hacemos en la escuela porque no somos especialistas en niños, o sea... No soy Harry Potter. No. De hecho, yo soy bastante contraria a trabajar con niños porque creo que tienes que ser especialista en niños para poder trabajar con niños. No solo en lo que vayas a hacer con el niño, ¿no? Por ejemplo, en este caso, visión psíquica, sino también en niños en sí. Y hay algo muy bonito que se está haciendo y es hacer este trabajo de visión pineal con los niños. Y ahora mismo hay niños que están leyendo cuentos con los ojos cerrados, con un antifaz especial puesto que no ven nada y te dicen qué hay tocando. Imagínate esos niños en el futuro si siguen así. Va a ser algo brutal. Esos niños ya... Eso que decimos nosotros los adultos... Ya no es que sean índigos o arcoíris, ¿no? No, Ángela, da igual. Aquí ya no hablamos de eso tampoco ya. Da igual. Niños especiales, sino son niños normales y corrientes, en una familia normal. De hecho, yo tengo una teoría con esto que acabas de decir. ¿Con los arcoíris y los índigos? Sí, yo creo que los niños índigo, los niños arcoíris, los niños cristal, etcétera, nacieron, ¿no?, para ser los que iniciaran este cambio para los niños posteriores, porque ya no hace falta ponerle la etiqueta de índigo, arcoíris o niño especial, ya son niños normativos con los que se puede entrenar, no en este caso, y que se desarrollan, y que tú como adultos ves cómo se desarrollan. ¡Wow! Pero el mundo educativo va a tener un problema serio, Ángela. ¿Cuál? Con este tipo de niños. Uy, bueno, sí, claro. Tal como está formado el sistema educativo hoy en el mundo. Sí, el sistema educativo está muy a años luz de muchas cosas. Pero se va a tener que remodelar. Si de estos niños vienen muchos, aparecen muchos niños, próximamente la escuela se va a quedar muy obsoleta, la forma de enseñanza. Pero, ¿sabes que yo creo que ya está obsoleta? No llegará, sino que ya está, ¿no? Sí, porque además, esto ya si hablamos, por ejemplo, de las neurodivergencias, no están preparadas para ya los neurodivergentes. Yo soy neurodivergente y, por ejemplo, el PAS no es un diagnóstico oficial, pero bueno, sabemos que existe, las personas altamente sensibles, que probablemente esas personas sean neurodivergentes no diagnosticados, no lo sabemos, pero ni siquiera están preparados para un neurodivergente, que cada vez hay más niños que nacen o que tienen acceso a un diagnóstico de neurodivergencia, ya sea TDAH, ya sea autismo, ya sea lo que sea, ¿no? Altas capacidades, pues cuanto menos para niños psíquicos, claro, imagínate. ¿Qué revolución en el mundo de la escuela, del colegio, de la enseñanza? ¿Qué revoluciona? Que va a haber una revolución. Sí, esto tiene que hacer, de hecho esto en algún momento tendrá que ocurrir, de que la escuela, yo creo que en algún momento, o es muy deseable, que en el sistema educativo existan una asignatura como habilidades intuitivas. Enseñar a los niños lo que es la contracción de lo que es la expansión, porque ahí también va mucha gestión emocional. Enseñar a los niños cómo conectar con su cuerpo para tomar decisiones en su vida. Esto me hace bien, entonces aprendo a diferenciar cómo se contrae mi cuerpo, o sea, reconectar con toda la parte somática, porque realmente a lo que nos enseñan es a desconectar. A mí me han enseñado a desconectar siempre, a que me duele, no, lloro, no llores, tal, no, malo, emoción, malo, intuición, hierbas. Entonces yo he sido educada así.
¿Cuánto hay que desaprender, Ángela? ¿Cuánto hay que desaprender? Mucho. Ángela, estoy muy a gusto hablando contigo, me quedaría mucho más rato, pero el tiempo se nos está finalizando. Yo lo que sí aconsejo a todas las personas que visiten tu página web, tienes una página web fantástica, además la mueves mucho y hay muchos cambios siempre, y ahí está toda la información para poder contactar contigo, tanto para la escuela como para una sesión individual, ¿no? Yo ahora mismo no estoy haciendo sesiones porque no me da la vida. ¿No haces sesiones? Ahora mismo no, porque entre la universidad y la escuela, pues mi autocuidado tiene que ir prioritario. Entonces hemos tenido que decir, vale, pues dejo de hacer sesiones aunque sea un tiempo. Tengo una lista de espera de 4.000 personas casi. Wow. Es que es terrible la lista. Cada vez que veo la lista de espera digo, no me da la vida, literalmente. Entonces hemos parado la lista de espera, hemos parado momentáneamente las sesiones, pero sí que tengo un equipo detrás que hace sesiones. Vale, tú no, Sí. pero tienes un equipo formado por ti. Sí, sí. Puedo derivar las sesiones, que son las personas que trabajan de hecho conmigo en la escuela en este momento, y además tenemos un proyecto también para poder derivar sesiones a alumnos que ya están profesionalizados. Qué interesante. Ángela Bazzi, mujer medicina, guardiana de la tierra, neochamana, terapeuta transgeneracional y cuántica, coach transpersonal, terapeuta cabalística y un montón de cosas más en tu currículum de tantos y tantos años que llevas en la profesión, Ángela. Te agradecemos mucho que hayas compartido esta CM en primicia aquí en Nueva Manera de Televisión, me lo he pasado súper bien, hemos aprendido todos, yo pienso, Ángela, esta mañana contigo aquí. Y me gustaría que tú volvieras más para seguir ampliando más, porque me he quedado aquí con muchas preguntas más por hacerte. Pues nada, venimos otra vez, que yo siempre vengo muy contenta aquí. Muchas gracias. Que la luz y la magia te acompañe siempre, Ángela. Igualmente. Amigos, aquí lo dejamos. Si os ha parecido interesante esta entrevista, esta charla, darle like al vídeo, compartirlo, que esta información llegue a muchísimas personas. Y nos vemos en la próxima y os envío un fuerte, fuerte abrazo, tanto el equipo como yo. Chao.